Muy bien. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Hola también a los que están en casa. La familia de fe se reúne hoy como tiempo para adorar al Señor. Si usted nos visita por primera vez, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros. A los que están en casa o a los que están en esta casa, bienvenidos. Si no me conocen, mi nombre es Manrique Salazar, soy el pastor de la iglesia y es una bendición poder reunirnos una vez más para alabar al Señor. Todo lo que hacemos el domingo es parte de nuestro servicio de alabanza y le damos gracias a Dios porque por gracia y de su inspiración o Él nos anima por medio de su palabra a amar estudiar la Escritura. Y hoy vamos a retomar la serie sobre la doctrina del perdón. Y voy a pedirles, por favor, si pueden abrir sus Biblias en Primera de Juan. Estas son al puro final, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan. Y vamos a leer unos versículos que están en la primera carta. Y vamos a leer del capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y dice así: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perdón. Vamos a orar y poner este ratito en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el hecho que podamos tener una fuente de la cual, Señor, la fuente que has provisto a la humanidad y a la creación para que puedan conocerte. Y he aquí, Señor, que en esta mañana queremos conocerte y queremos saber, Padre, tu voluntad, tu corazón hacia nosotros con lo que has dicho en el texto. Y te pedimos, Señor, que nos permitas descubrir no solamente lo que estás diciendo, pero también la intención y el propósito para el cual está allí lo que has dejado escrito por medio de Juan. Señor, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas y permítenos entender lo que hoy quieres hacer en nuestros corazones por medio del texto, el efecto que quieres generar en nosotros, la importancia y lo crucial de la verdad que está allí para ser atendida hoy con humildad por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria te pedimos esto. Amén. Muy bien. Gracias.
Hace unas semanas, cuando empezamos la serie, empezamos con el tema de la bendición que es, el gozo que sale de reconocerse perdonado por Dios. Y vimos que bienaventurado es, dice el Salmo, cuando David enseña por medio Dios motivándolo a enseñar sobre el perdón. La declaración primaria de él es que ser perdonados por Dios es una bienaventuranza, es una bendición. No tener esa verdad y no gozarse en esa verdad es un problema. No tener la capacidad ni la habilidad de poder encontrarse como un hombre y una mujer perdonada es un problema. La persona tiene un problema, la que no puede gozarse en ello, ya sea porque lo desconoce, ya sea porque no haya mayor gozo en eso, es un problema. Pero para David, después de que Dios le perdonó su pecado con Betsabé, su pecado contra Urías y su pecado que terminó hasta consecuencias de vida contra el bebé que se engendró en Betsabé producto del pecado, y él confiesa en Salmo 51, y vimos como en Salmo 52 él se goza de que Dios perdonó cada una de sus acciones. Nosotros también en Cristo Jesús, Dios ha pagado todos nuestros pecados, y las bendiciones de ese acto se aplican sobre nuestras vidas cuando hemos puesto nuestra fe en la obra de la cruz por ti y por mí, que murió en nuestro lugar y por ende nuestros pecados perdonados. La base de todo perdón fue la siguiente semana lo que estudiamos, es ese perdón que ganó en la cruz. Si vamos a aprender sobre el perdón, si vamos a saber algo del perdón, la base es la cruz, que Él lo pagó y lo dejó todo pagado, y por ende esa es una realidad que es una bendición. Cómo nosotros vayamos a administrar el perdón hacia otros, la base es el perdón que hemos recibido, lo que Dios hizo por nosotros, y de allí se redefine nuestro concepto cristiano de lo que es el perdón. Entonces Juan, tal vez para introducirles un poco qué está pasando en esta carta, y es que Juan tiene una comunidad cristiana enfrente, creyentes, que hay algunos falsos maestros influenciando la congregación. Entonces esta sección, junto con otras, las verdades que expresa allí tienen que ver específicamente con tratar de debatir las mentiras o las falsas enseñanzas que estos hombres están enseñando. Entonces nuestro pasaje lo que hace es criticar las falsas verdades, las falsas enseñanzas. Y justamente después de que dice y critica una mentira, lo que hace es presentar la verdad. Y una de esas verdades tiene que ver con el tema en el que estamos, la confesión. Hoy lo que queremos estudiar es sobre la confesión continua de nuestros pecados como una práctica espiritual de creyente. Entonces, dicho eso, lo que Dios quiere hacer con este texto es que crezcamos en nuestra apreciación de la continua presentación honesta de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados contra Dios, viniendo a Él en devoción, presentándoselos, aceptándoselos, viéndolos como Él los ve, odiándolos como Él los odia, y recibiendo la promesa de perdón y de limpieza que Él nos extiende en el texto. Entonces, lo primero que Juan hace para declarar este tema es empezar con abrir para nosotros y para esos primeros lectores la naturaleza de Dios, la esencia de quién Dios es. El jueves pasado en los estudios bíblicos hemos estado estudiando otros temas que no vemos aquí sobre el perdón los domingos, y estudiamos sobre los tipos de perdón. Entonces a veces se nos complica esto de la confesión porque asumimos que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿por qué voy a confesar si ya todo se me perdonó? ¿Por qué voy a pedir perdón si ya
Dios perdonó todos mis pecados. Sí, y eso es entendible, cómo alguien puede de pronto desarrollar una muy baja estima de lo que es la continua confesión de pecados, pero eso es un error bíblico, eso es un error de interpretación, eso es un error, digamos, de conocimiento bíblico, y es entendible que lo podamos tener, pero para eso venimos hoy, para corregir ese error. Y el jueves hablamos casi por 2 horas, y allí está el estudio bíblico para ustedes los que quieran verlo. Hay 2 tipos de perdón: está el perdón judicial y está el perdón de Padre de Dios. El perdón, no es cierto, la Biblia no enseña que Dios es Padre de todas las personas. Eso es una falsedad, no está en la Biblia eso. Dios es creador de todas las cosas y es un creador amoroso de todas las cosas y por ende de todas las personas, pero no es Padre de todo el mundo. Él es Padre solamente de sus hijos y de sus hijas, y son aquellas que Él adopta por medio de la fe en Cristo. Entonces, una vez que Él emite juicio sobre toda la creación, que el que peque, la paga del pecado es muerte, esa acción es una acción de juez que se presenta y juzga la creación, y entonces emite un criterio de que hay muerte para aquel que practique el pecado. Entonces eso es una emisión de un juez que emite una condena, que emite un juicio sobre la creación. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, lo que provee por medio de la fe es un perdón judicial de todos los pecados. Es algo que sucedió una sola vez, un solo sacrificio, hace 2021 años, y que adquirimos los beneficios de ese sacrificio, el perdón judicial de nuestros pecados de parte de ese juez, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. ¿Tiene sentido? Perdón judicial. No tenemos, una vez que aceptamos ese sacrificio, no tenemos que volver a pedir perdón desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la pena de la muerte, porque Cristo pagó por eso. ¿Tiene sentido? Pero la Biblia enseña de que el Señor nos adopta como sus hijos y entramos en una relación padre-hijo, padre-hija con Él. Entonces, en el marco de una comunión, las acciones de los hijos y de las hijas contra su padre transgreden y agravian a Dios. En ningún lugar en la Biblia dice que cuando Dios ve el pecado, ama tanto que lo ignora. Él no hace eso. Nuestros pecados, como sus hijos y como sus hijas, no son tomadas en cuenta. Agravian al Padre, quiebran la comunión con el Padre, especialmente aquellos que cometemos conscientemente, sabiendo lo que Dios ha revelado en su palabra, y decidimos aún así caminar en transgresión a lo que Él ha revelado. Si Gabriel, Isabel o David supiesen de una provisión, una norma o regla puesta por mí como su papá en casa, y si ellos frente a mí, sabiendo que ellos saben que es algo que yo he hecho y ellos la transgreden frente a mí y no me dicen nada, se dan la vuelta y la siguen practicando, eso sería una afrenta contra mí, una afrenta contra mi amor por ellos, una afrenta con respecto a mi cuido por ellos, mi protección por ellos. Los padres somos llamados a colocar reglas no por colocarlas, pero tenemos el mandato de proteger y cuidar a nuestros hijos. Y los mandatos en casa lo que buscan y debieran buscar, agradando a Dios, es proteger a esos hijos, entrenar a esos hijos. Y cuando ellos transgreden, es un agravio al corazón del Padre. Y sí se aflige la comunión, se afecta la comunión. Y cuando el hijo viene y abre su corazón y le dice a uno: papi, perdón, me equivoqué, hice esto, ¿me perdonas? Estuvo mal. Es en la naturaleza del Padre, sale inmediatamente a extender perdón y la comunión se restablece. Si yo tuviese en mi mente una sola cosa que ellos pudiesen hacer, que si están arrepentidos y me lo vienen a decir, yo inmediatamente no lo perdonaría, no puedo pensar en algo.
porque si Cristo me ha perdonado todo, ¿cómo no voy a perdonarles a ellos algo en lo que están arrepentidos? Pero si ellos nunca vienen a hablar conmigo y a ponerse en paz conmigo, no va a haber restauración de la comunión tal y como era. No es amor bíblico. No es amor bíblico. El padre que alcahuetea, el padre que ignora, el padre que simplemente se hace la vista gorda cuando su hijo peca. Eso no es amor bíblico, eso es amor humano. Y Dios no es como nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es el espacio para los hijos y las hijas de Dios, para venir donde el Padre, agraviado por nuestro pecado, para confesarle abiertamente: papá, perdónanos, perdóname. Y eso es la confesión de pecados. Es un restablecimiento de la relación. Esto es lo que sucedió en la historia del padre del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo está allí en la basura que se había metido, se recuerda de su padre, de la casa de su padre, de la relación con su padre. ¿Y qué es lo primero que hace? Yo puedo ir donde papi, yo puedo ir donde mi padre, y voy a ir a arrepentirme y confesarme ante mi padre. Y lo primero que hace el padre es que ni siquiera está terminando de hablar el hijo y ya está viendo a ver cómo lo festeja, porque el hijo ha regresado arrepentido. Entonces, confesión de pecados no tiene que ver con ganar o perder salvación. No tiene que ver con eso. Eso es perdón judicial y ya está ganado en Cristo. Esto tiene que ver con perdón del restablecimiento de comunión, para pedir perdón a mi Padre por cómo yo lo he ofendido. ¿Tiene sentido? Eso es la confesión de pecados. Juan quiere confrontar esos falsos maestros, y Juan quiere ayudar a los cristianos verdaderos allí, que están leyendo la carta, para poder enrumbarlos a una buena práctica de la disciplina de humildad, de confesar nuestros pecados. Entonces la pregunta que ya hacen esta mañana es: ¿qué es Dios? ¿Saben? Mis hijos, cuando estaban chiquititos y todavía, hacen unas preguntas buenísimas. Y me acuerdo cuando uno de ellos o varios de ellos han venido a preguntarme: ¿qué es Dios? Ahora, si se dan cuenta, no dice quién es. Ese es un toque, no es tan fácil tampoco, pero es más fácil responder. Pero el problema es cuando le preguntan a uno: ¿qué es Dios? Piénsalo por un segundo. Juan responde esa pregunta. Cuando hablamos de qué, no estamos hablando de nombre, no estamos hablando de posición o puesto, estamos hablando de naturaleza y esencia. Lo que responde al qué es la materia de lo que uno está formado. Entonces Juan responde: Dios es luz. Y en tu versículo 5 tienes la aseveración completa. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les hemos anunciado a ustedes. Dios es luz. Está hablando de la naturaleza y de la esencia de Dios. Dios en esencia es luz. En el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, Él ha dicho: Dios es amor. También ha dicho: Dios es verdad. En este versículo, en las cartas, dice: Dios es luz. La luz, en la palabra la luz, es el contraste de la oscuridad, y esto es un simbolismo y es una imagen que coloca durante toda la Biblia para dar distintos significados. No voy a extenderme en cuáles significados los usa durante la Biblia, pero aquí luz es pureza, luz es pureza moral. Cuando se conecta Dios con luz, tiene que ver con moralidad, tiene que ver con pureza, tiene que ver con santidad. Si Dios es luz, lo que está diciendo es que Dios es santo, que Dios es puro. Y luego hace el contraste y nos dice allí que Dios no es tinieblas, y en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay maldad, en Dios no hay oscuridad. ¿Cómo es que tú y yo estamos en la presencia de Dios
con maldad no confesada y podemos estar en la presencia de Dios? La respuesta sería, sí es posible, pero sin comunión verdadera. Y eso es lo que sucede al no confesar. Se afecta la comunión y no se va a restablecer. No es que no hay, porque tenemos la presencia del Espíritu en nuestro corazón, pero se afecta la comunicación y se afecta la comunión. Por eso empieza con la idea, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. ¿Qué estaban diciendo los falsos maestros? Sí tenemos comunión con Dios y estamos tranquilos, el pecado no es tan grave. Sí somos de Dios, sí tenemos comunión con Dios, pero esto de pecar no es tan grave. Eso es una exageración lo que se dice. Dios no se afecta tanto por las acciones imperfectas de nosotros. Y lo primero que quiere aclarar es que no es así. No es así. La relación con el Padre sí se afecta. Sí se afecta para los que tienen comunión. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y Él era la vida de los hombres. Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como la luz también, y dice que Él era la luz de los hombres. En 3:19 dice que la luz del mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz refleja, irradia, permite ver. Y en este versículo 3:19 lo que dice es que los hombres, la naturaleza del hombre o la humanidad, cuando la luz muestra las cosas que están mal y que desean seguir haciendo, la naturaleza del hombre es rechazar a Dios. Y ese es el ser humano natural. No le interesa la luz, porque la luz lo que hace es que le refleja el pecado. Lo que él quiere hacer, que está prohibido, prefiere seguir haciéndolo sin que nadie le estorbe. Y entonces el ser humano rechazó a Cristo, y lo hace naturalmente hoy también, porque la luz incomoda, porque la luz muestra lo que está mal. Cuando hablamos de luz es el comportamiento ético. Cuando hablamos de luz estamos hablando del comportamiento moral. Y los hombres por naturaleza aman más sus prácticas que vivir en una vida dependiente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros los creyentes tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros y tenemos esa tendencia a no tomar nuestro pecado en serio. No estoy diciendo que usted o yo, porque yo sepa algo de usted y usted sepa algo mío, cero. Nada más, ese es el ser humano natural. El ser humano natural no toma su pecado con completa seriedad. Y el cristiano que no tiene una disciplina de confesión, no está tomando en serio suficiente su propio pecado. Si Dios es luz, ¿cómo viven los que tienen comunión con Él? Pregunto, si Dios es luz, ¿cómo viven los que tienen comunión con Él? Entonces allí es donde viene versículo 6 y versículo 7. Si tenemos comunión con Dios, si hay comunión con Dios, debemos de caminar entonces en la luz. Comunión con Dios es caminar en la luz. Dios se ha mostrado y se ha revelado por medio de su palabra. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de su palabra, no vamos a caminar en su verdad y por ende no vamos a poder acertar la voluntad de Dios y vamos a pecar más. El crecimiento intelectual, el crecimiento emocional en la palabra de Dios nos permite entender mejor su voluntad y nos permite acertar más. Afirmar tener comunión con Dios y no tomar en serio el pecado es en realidad mentira. Mira lo que dice el versículo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso era específicamente lo que estaba sucediendo con esta gente. Esta gente decía: yo sí tengo comunión con Dios y estoy practicando esto que estoy practicando y ya está bien, no está tan mal.
Entonces, mira lo que dice otros pasajes. Bueno, esto es el versículo 6. ¿Cuál es la creencia falsa? La creencia falsa es decir que la comunión con Dios es independiente de la conducta, de nuestra conducta, que podemos tener comunión con Dios y podemos tener una conducta específica y eso no afecta la comunión con Dios. ¿Tiene sentido? Que no afecta el corazón. Entonces, en ese tiempo había un grupo de personas que posiblemente lo que practicaban era una creencia de que lo que el cuerpo hace no afecta el espíritu. Quiero que te evalúes en estos momentos. Quiero evaluarme yo también en estos momentos. Nuestra tendencia a venir, nuestra facilidad para venir en confesión a Dios, o nuestra poca facilidad de venir en confesión a Dios, lo que muestra es justamente eso, que nuestro pecado no afecta nuestro corazón, no afecta nuestra comunión. Porque si en la confesión hay restablecimiento de comunión, vendríamos más a menudo a confesar. ¿Tiene sentido? Porque en la confesión se restablece la comunión. Si poco confesamos, si poco es la práctica de confesar, mayor es la declaración de que no afecta nuestra creencia, de que no afecta nuestra conducta, nuestra comunión con Dios. La segunda creencia es que la madurez espiritual nos permite y nos protege de que nuestro pecado afecte nuestra relación con Dios. Y eso es otra falsedad. La madurez lleva a confesar más. La inmadurez es la que se queda sin confesar. La madurez no protege de la afectación por nuestro pecado de la comunión con Dios. La tercera creencia es pensar que el pecado que estoy haciendo, y sabiendo que lo estoy haciendo y sin confesarlo, no afecta a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Y eso es otra falsedad. Sí afecta la comunión, y sí nos afecta a nosotros, y sí afecta a otras personas, y sí afecta a Dios. Y sería la tercera aplicación de esta creencia falsa. El pecado siempre, mis hermanos, va a ser una barrera entre nosotros y Dios. El pecado sin confesar siempre va a ser una barrera entre nosotros y Dios. Mira lo que dice este autor. Dice lo siguiente, este es John Stott. No es poco común para las personas defender tener comunión con Dios y no ver necesidad de venir a la cruz de Cristo por limpieza y perdón, o vivir una vida santa consistente. Una vida santa consistente es una vida en continua confesión, en la práctica de la disciplina de confesión. Andar en la luz, veamos unos pasajes. El pecado siempre es una barrera entre nosotros y Dios. Por ejemplo, Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Si el mal no mora en él, entonces aquel que no confiesa su mal y que camina en su mal no arrepentido, no puede tener comunión con Dios, porque Dios no mora donde hay mal. ¿Tiene sentido? Salmo 66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Hay muchísimos increíbles intentos por tratar de explicar ese pasaje sin decir lo que él dice. Y él dice lo que dice. Ahí dice que Dios no va a hacer algo y Dios no va a hacer algo porque ahí lo dice. Esa es su palabra. Es que Dios es amor, pero no podemos fabricar nuestro propio Dios. Ahí dice lo que Él no hace si hay maldad no confesada. Y no tenemos que dejar de hacer nuestro propio Dios.
Dios se toma en serio el pecado y nosotros debiéramos también. Isaías 59, 1, 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Dios no escribió este texto para usted y para mí, lo escribió para Israel. Israel estaba haciendo pecados específicos. Había desobedecido de manera inarrepentida a su Señor y su Dios. Entonces Dios, por medio del profeta, los confronta con este texto. Entonces las palabras, cada una de ellas, no podemos aplicarnos a nosotros justo y tal como están allí. Pero entonces, ¿qué podemos usar esto para ustedes y para mí? ¿Qué dice sobre Dios ese texto? Eso es lo que puedes aplicar para ti y para mí, porque es el mismo Dios. Dice que Dios se toma muy en serio el pecado de su pueblo. Eso es lo que está diciendo ahí sobre Dios. Y que sí se afecta la comunión entre Él y sus hijos y sus hijas cuando nosotros pecamos y no venimos a Él arrepentidos a confesarle y a ponerlos en paz con Él. Eso es lo que nos enseña el texto. Sí hay una afectación de la comunión. Ahora, comunión con Dios es caminar con luz. Entonces, hay dos resultados que el texto dice que hay si caminamos en luz. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuáles son los resultados de caminar en la luz? La primera manera de poder promover la comunión con Dios es la continua decisión diaria de buscar caminar en la luz. Si caminamos en la luz, caminar es símbolo de vivir, y por ende lo que quiere decir es buscar que mi conducta sea de acorde a su voluntad. Entonces van a empezar a salir cosas en el día que van a ir más de acorde a tu voluntad y a la mía, no a la de Dios. Somos muy buenos para justificar porque vamos a hacer algo que sabemos que tal vez no es lo mejor, o que tal vez no es lo ideal. Y ahí empieza perfectamente la solución del problema: buscar caminar en la luz, de acorde a su voluntad revelada, lo que Dios enseñó en su palabra, lo que Dios dice. Entonces, comunión con otros es lo primero que es el resultado de andar en la luz. Entonces asume que nosotros, que tú y yo, estamos en comunión con Dios y por ende en comunión con los demás. Ahora, el segundo dice específicamente que es sobre el pecado, y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando tú vienes a la cruz, cuando tú vienes en confesión, cuando tú decides caminar en la luz, todos tus pecados te son perdonados en la perspectiva de comunión de Padre. El perdón de Padre por lo que Dios hizo en la cruz, Él nos perdona todos los pecados. Aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué pasa si yo no confieso un pecado que no me acuerdo? Entonces nos cubre la sangre de la cruz. ¿Tiene sentido? En el perdón parental, digamos, de padre, si hay algo que no me di cuenta, si hay algo que olvidé completamente, si hay algo que no sabía, somos cubiertos por la sangre de la cruz, por la sangre de Cristo. Pero si sí sabemos, y si sí nos recordamos, y si entendemos, la solución es andar en la luz. Y el que anda en la luz viene al Padre, porque sabe que el Padre quiere que confiese sus pecados. Vean lo que dice de nuevo don John Stott. Dice: si caminamos en la luz, Dios ha hecho provisión de purificarnos de todo pecado que pudiera afectar nuestra comunión con Dios.
Participar de su sangre es participar del poder de su vida en nosotros. La condición para recibir esta limpieza por medio de la sangre de Cristo y gozar comunión es caminar en la luz. Mira eso que pongo en amarillo. Para restablecer la comunión con Dios tenemos que buscar caminar en la luz, vivir en la luz. Y caminar en la luz es ser sincero, es ser abierto, es ser honesto y es ser transparente. Dejárselo, ignorarlo, dejarlo ahí escondido, no traerlo a la luz y hablarlo con Dios, eso no es andar en la luz. Andar en la luz es ser sincero, y la persona sincera viene y acepta la responsabilidad de su pecado y la trae donde Dios y habla con Dios. Eso es andar en la luz. Confesar es parte de caminar en la luz. Minimizar el pecado no es caminar en la luz. La marca entonces del creyente es la confesión continua de sus pecados. Mira el 8 y el 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si tú y yo en estos momentos hoy decimos que no hay pecado en nosotros hoy, que por ejemplo ayer no pecamos, es muy posible que estamos ciegos frente a nosotros mismos y nuestros pecados. Si hoy en un momento tú estás pensando, no, mi pecado no es tan grave, es posible porque tú estás ciega a tu propio pecado. Y eso es un problema. Eso siempre va a ser un problema. Está diciendo, si usted dice que no tenemos pecado, eso quiere decir, si usted en el día piensa que usted no ha hecho mayor cosa que pudo haber cometido contra Dios, ¿verdad? Es muy posible que haya una barrera que no te permita ver tu propio pecado como Dios lo ve. Es de naturaleza humana pecar contra Dios, a pesar de ser cristianos ya. Eso no quiere decir que tenemos que estar confesando todo segundo, en todo momento, en toda hora, todos los días, siempre, por todo. Lo que está diciendo es que es la conciencia de repasar en el día cómo he estado con el Señor. Y si hay algo allí que conscientemente sé que ha sido agraviado al Señor, entonces vengo y lo presento entre Él y me confieso. ¿Tiene sentido? Pero ¿qué pasa si se me olvidó algo? ¿Qué pasa si no lo hice? La sangre de Cristo me cubre. Pero el sincero busca, rebusca y encuentra, va a encontrar y lo trae al Señor. Eso es de lo que está hablando el pasaje. La marca del creyente es la confesión de sus pecados. Esta serie me ha sorprendido mucho porque yo pensaba enseñar ciertas cosas y conforme investigué en el perdón del pecado me di cuenta de cosas que me sorprendieron. Yo no siento, y se los he contado los otros domingos, no siento que la doctrina del perdón la estaba practicando de una manera fiel a Dios. Esto de la confesión de pecados no creo que yo lo he estado manejando bien. Y el Señor me ha estado enseñando sobre en realidad lo que ha estado sucediendo, que no he estado percibiendo mi pecado tan seriamente como Dios lo percibe seriamente. Mi pregunta es, ¿qué estás aprendiendo tú? ¿Y qué te está enseñando Dios? El pecado es natural a nosotros. Me encantó ese ejemplo que dio Don Miguel en esta mañana, ¿verdad? Cuando nos cuenta sobre hoy en la mañana me pasó. ¿Sabe? A mí también. Y es posible que a ti también. Y es necesario que con humildad rebusques para que te pongas en paz con Dios. Debemos tomar en serio nuestro pecado y sus consecuencias. La falsa enseñanza 2 es de que no tenemos pecado, que nuestro pecado no es tan grave, no es el como Adolfo Hitler o el de Mussolini, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros no somos tampoco tan pecadores, tan malos. Y en realidad eso es una mentira. O sea, eso no es cierto. Dios no lo ve así. Mira lo que dice 1 Juan 1 al 8, allí, cuando dice:
Si decimos que no tenemos pecado, es engaño, porque la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, lo cual quiere decir que hemos aceptado que hay pecado, dice que Él es dos resultados. Él es fiel y justo y perdona y limpia. Y son los dos resultados de venir en confesión. La creencia falsa es que no tenemos pecado, que nuestro pecado no es tan grave, que no nos afecta tanto, que no es tan necesario la confesión en estos momentos. Eso es ceguez. Eso no es claridad, eso es ceguera. Ahora, no estoy diciendo que confieses algo que no has hecho, estoy diciendo que seas sincero contigo mismo, que seas sincero con el Señor, porque nuestra naturaleza es pecar. ¿Cuál es la actitud apropiada ante nuestro pecado? Confesar. Confesar. Salmo 32:5. Mira un ejemplo de confesión. Te manifesté mi pecado. Eso quiere decir es que lo encontró y lo contó en oración. Dice, manifesté es abrir el corazón y decirle a Dios lo que está mal, llamarle como Dios le llama. Dice, no encubrí mi iniquidad. No ignora lo que ha hecho, sino que lo trae a la presencia de Dios. Dice, confesaré mis transgresiones. Confesar tiene que ver con aceptar, con verlo como Dios lo ve, llamarlo como Dios lo ve, como Dios lo llama, odiarlo y verlo como Dios lo ve y como Dios lo odia. Dios no ama el pecado, tú y yo no debiéramos de amarlo tampoco. ¿Cuál es la actitud apropiada ante la confesión o en la confesión? Mira el Salmo 32:5. Manifesté mi pecado, no lo encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Proverbios 28. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay un montón de advertencias en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento sobre ignorar nuestro propio pecado, pero también hay enormes promesas de perdón cuando los confesamos. Mira lo que dice este Señor. Dice lo siguiente: confesar en el verdadero sentido de la palabra es despreciar nuestro pecado, es rendir duelo por él, es dolerse por él. Tenemos un problema cuando nuestro pecado no nos duele. Eso no dice bien de nosotros, eso dice la insensibilidad que tenemos, el callo que se ha hecho sobre nuestro pecado. Dice rendir duelo por él, juzgarlo bien, acusarlo bien, es hablar a Dios sobre nuestro pecado en la misma manera, es ver el pecado como Dios lo ve, es hablar del pecado, nuestro pecado, como Dios habla de nuestro pecado. Una pregunta: el adúltero, ¿cómo habla de su pecado? ¿Cómo habla Dios del pecado de un adúltero? ¿Es igual? No. La confesión, la sincera confesión, es hablar de nuestro propio pecado como Dios habla de nuestro pecado. Porque Dios es amor, Dios no habla de nuestro pecado menos de lo que tiene que hablar del pecado. Eso no es cierto. Él ve tu pecado y el mío y no hay pecado en él. No ama el pecado, odia el pecado y va a hablar de ese pecado como él es. Entonces, en la confesión debiéramos de hablar de nuestro pecado como Dios habla de nuestro pecado, de la mentira, de manipular, de cambiar lo que otros dicen y tergiversar lo que otros dicen a nuestra conveniencia cuando estamos discutiendo, poner en palabras en otro que no han dicho, desear lo que Dios no tiene para nosotros, quejarnos contra Dios poniendo en duda su sabiduría, desear la mujer del prójimo, desear cosas que Dios no tiene para nosotros en la etapa en la que tenemos. ¿Me explico? Orgullo, envidia,
verlo y hablar de Él como Dios habla de Él. Eso es confesión. Eso es verdadera aceptación de lo que estamos haciendo. No respetar a padre y madre, no respetar a nuestros líderes, no amarnos los unos a los otros, pecado. No poner al prójimo superior a nosotros mismos, no ponernos a nosotros los unos superiores a los otros, no buscar la paz entre nosotros. Hablar de Él como Dios habla de nuestro pecado. 5 preguntas frecuentes sobre la confesión. Número 1. Si confesamos, evitamos que Dios nos discipline. Pregúntate eso. Si confesamos nuestros pecados, evitamos que Dios nos castigue, o evitamos la disciplina de Dios sobre nosotros. No. Un ejemplo bueno es David. El profeta Natán lo confronta y el profeta Natán le dice: el castigo de Dios es que vas a perder todas tus esposas, el niño que ha concebido Betsabé va a morir, y prácticamente le dice que su futuro está marcado de ahí en adelante por lo que le va a pasar, las consecuencias. Pero en ese mismo pasaje dice que esas cosas que suceden son consecuencias del pecado, no son acciones de Dios. Las cosas que sufrimos por nuestro pecado son consecuencias, porque el pecado es serio y tiene consecuencias. Las consecuencias son causa del pecado, no de Dios. Ahora, lo que en el pasaje del ejemplo de David dice es que Dios utiliza algunas de esas consecuencias para disciplinarnos, para que aprendamos de ello. Ese mismo principio sigue aplicándose hoy, cuando en Hebreos dice que un padre, porque ama a su hijo, lo disciplina. La verdad contraria está implícita. El padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Eso es implícito en esa verdad. Entonces Dios a veces va a utilizar las consecuencias, algunas consecuencias producto de nuestro pecado, para disciplinarnos. Sí, es cierto. No siempre que confesemos vamos a evitar la disciplina de Dios. No porque confesemos, el pecado no va a tener consecuencias sobre nosotros. No sería cierto, no siempre. Si nos arrepentimos, ¿por qué no evita la disciplina? Bueno, porque Dios nos ama. Y porque Dios ama, nos disciplina, si decide disciplinarnos. No es que Dios nos rechaza, por eso nos disciplina. No, al contrario, Dios nos disciplina porque no nos ha rechazado. ¿Tiene sentido? Y porque Él nos quiere más cerca y quiere restaurar el pecado. Perdón, la relación quebrada por el pecado. Debemos poder listar todos los pecados. Eso es una definición, es una perspectiva de la confesión. Tengo que tener una lista de todos en la mañana y los voy apuntando. No creo que hay que hacer lista. No es lo que el pasaje está enseñando. Es la continua sinceridad con Dios. Entonces, yo tengo una comunión durante el día con Dios y sé que cuando hago algo eso se afecta, vengo a Él y lo confieso. ¿Tiene sentido? Pero no es que tengo que hacer una lista y tener una lista, y si no agarré todos, ahora no puedo tener. Por eso me está pasando lo que me está pasando, porque no hice bien la lista. No funciona así, porque la sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo y el poder de su presencia en ti te cubre. Y no es así. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa con los que no mencionamos o no nos recordamos? La sangre de Cristo nos cubre. ¿Tiene sentido? Pero los que tenemos conscientes y los que estamos alcahueteando, esos son los que tenemos que confesar. ¿A quién confesamos? A Dios. Es a Dios. Es a Dios a quien David le confiesa, y es a Dios al que tenemos que confesar según Juan. A Dios primariamente. ¿Alguna vez tenemos que confesar por medio de una persona? Yo diría que a veces sí, pero no es que esa persona es la que
transmite la confesión a Dios como un mediador? No. Es en especial cuando no estamos pudiendo dominar un pecado, cuando hay un pecado que nos está costando demasiado. Entonces se lo confesamos a un hermano o una hermana madura, a tu pastor, a tu líder, porque buscas ayuda y se lo confiesas para que Él te apoye y puedas caminar y rendir cuentas y poder progresar en ese pecado. Entonces rindes cuentas. Sí, a veces es necesario hacer eso. Eso sería sinceridad, porque no estoy pudiendo administrar esta práctica que no es agradable a Dios. ¿Tiene sentido? Y muchos de ustedes lo han hecho conmigo y realmente es una bendición. Muy bien. 2 resultados de confesar. Número 1, Él nos perdona. Cuando pecamos contra Dios, en la relación hijo-padre hay una deuda. Se establece una deuda. Estamos en deuda con nuestro Padre. Cuando confesamos, Él perdona esa deuda y restablece la comunión. ¿Tiene sentido? Ahora, lo siguiente dice que nos limpia. Eso tiene que ver con la mancha que genera en nuestro corazón el pecado. La presencia no arrepentida de pecado mancha el corazón. Y lo que hace es de que cualquier tipo de mancha la limpia cuando hay confesión. Entonces uno puede levantarse de nuevo, uno puede proyectarse de nuevo, perseverar de nuevo, avanzar de nuevo en eso que cometió. Pero eso sucede solamente cuando confesamos nuestros pecados. Saben, el concepto del perdón es extraño para nosotros los seres humanos. Para la naturaleza humana, esto de perdonar, esto de confesar, es algo que atienta el orgullo, la independencia del ser humano. Y no es fácil para mí, no es fácil para ti. Pero en Cristo tenemos que recordarnos de que tenemos esta preciosa relación con Dios, y que tenemos esta preciosa relación con Dios como papá, como nuestro Padre, y que como Padre amoroso podemos venir siempre donde Él en confesión, abrirle el corazón, llamarle a lo que hemos hecho como hay que llamarle, pedirle perdón, pedirle que nos sane, que nos limpie. Podemos pedirle inclusive que nos libre de consecuencias. Podemos pedirle que restablezca la comunión, que nos permita ayudar y perseverar, que nos regale arrepentimiento, que nos genere maneras de cómo poner distancia entre nosotros y ese pecado, que nos dé sabiduría. Nos ha provisto la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el espacio y diseño de Dios para que los seres que somos sus hijos e hijas pequemos. Pero el cristiano y la cristiana que está sin congregación y no pertenece a una congregación, está simplemente abierta a más problemas, porque es justamente la iglesia la que permite a los otros creyentes de su misma familia de fe, que le permite ayudar. ¿Para qué? Confrontar, animar, pedir ayuda, ser de sostén, orar los unos por los otros, ayudarnos a sobrellevar esa carga de esa falta que normalmente soy débil con. La iglesia es el espacio diseñado por Dios. Le costó la vida de su Hijo. Cristo no murió por personas independientes que viven independientes. Cristo murió por un grupo, el cuerpo de su Hijo Jesucristo, cuyo Cristo es la cabeza. Congrégate, busca comunión entre tus hermanos, fortaleces en tus disciplinas espirituales, practica la confesión de pecados. Amén.